Respecto a lo de la mora, a ver, nosotros nos hemos ocupado y preocupado desde el día 1. Es un tema entre privados. Nosotros nos hemos ocupado y preocupado desde el día 1. Acá no hay plan platita para ir a ponerle dinero a los que tienen moras y que con eso paguen. Aquellos dos, esperando a alguno con el maletín del lado de la calle. Aquel está marcando puntos para una salidera. Están ahí, pero no los ves. Bueno, de eso se trata. Están, pero no están. Así que cuida el maletín, la valija, la puerta, la ventana, el auto. Cuida los ahorros. Cuida el culo. Porque están ahí y van a estar siempre. Para mitad del año que viene, en Argentina no va a haber más inflación. Y tenemos la inflación a la baja, la cual va a desaparecer a mitad del año que viene. Va a desaparecer. ¿Sabes qué? Resultados. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Una de las preguntas frente a esta decadencia en los valores, una degradación que se ha producido, el insulto, la grosería, que en algún momento dio resultados, indudablemente, por ejemplo, a la Libertad Avanza, a Milei. ¿Seguirá así? Porque da la impresión de que le ha ido mucho mejor a Lula insultado que a Milei insultando. Esto ocurrió en las últimas semanas. Miren este dato de Urgente 24 para ponernos en marcha con nuestro programa de hoy. En una encuesta, dice Urgente 24, Milei cayó en 6 de los últimos 7 meses y no encuentra piso, mientras que Lula no encuentra techo, se fortalece. Vamos a ver justamente cómo desaprueba muchísima gente el mundo de los insultos. 70% desaprueba los ataques de Javier Milei a Lula. Y el otro es qué tanta importancia tiene Brasil y su economía para la economía argentina. Importante el 88.9%. La ganancia obviamente no está hacia adentro, me da la sensación si hay alguna estrategia o una táctica tiene que ver con, no sé, con alguna cuestión, efecto regional. No logro entender todavía qué piensa en el gobierno, qué le puede dar de utilidad, o a lo mejor no la hay. No la hay. Si terminase esta degradación, si se recuperase el valor de la palabra y de la calidad de esa palabra, posiblemente empezaríamos a estar mejor en muchos aspectos. Pero lo que ha sucedido en estos 2 años y medio es una caída a los abismos, los más insondables en cuanto a los comportamientos y a lo que le da resultado a quienes actúan en la política. No todos, por supuesto, pero a Milei no le ha ido mal, indudablemente, con su desenfreno. Por el contrario, llegó primero a presidente y luego se mantuvo con muy buenos márgenes durante los primeros 2 años, mientras no se notaba demasiado la caída que estaba teniendo la República Argentina. Ahora ya es más difícil, porque en medio del desastre económico también pierde valor, pierde fuerza, lo que ha sido ese comportamiento insultante de todo este periodo. A Javier, el vocero de Milei, le preguntaron, ¿es verdad que Lula ha insultado? ¿Ustedes tienen prueba de que Lula ha hecho parte de su trabajo para la campaña anti-argentina? Y no sabe qué decir. Concreta es exactamente cuál es el dato que tiene el presidente Milei, o cuál es el informe que tiene el presidente Milei, o cuál es la pieza de inteligencia que tiene el presidente Milei para asegurar que existe una campaña financiada desde Brasil contra la Argentina. Hay fuentes que vienen de redes, ¿no?, que habría que evaluarlas. En principio, lo que nosotros vemos ha sido un sentimiento o una animosidad contra los argentinos. Bueno, habría que buscar las fuentes que se mencionan en relación con el Partido Demócrata en Brasil o en México o en Brasil o en España. En este momento no tengo esas fuentes para darlas, pero se las ofrecemos más tarde. Es un despropósito que esta persona esté ocupando ese lugar. No sabe qué decir, no tiene respuesta y por otra parte lo que señala
no tiene ni pies ni cabeza, habría que buscar la fuente. Bueno, la fuente está ahí. Hay un lugar donde se pueda abrevar en el conocimiento de que Lula ha tenido una incidencia en la campaña anti-argentina que tuvo que ver con el Mundial y fundamentalmente destaca los desastres que hace en terrenos de lenguaje y de confrontaciones innecesarias justamente Milei. Tanto que para adentro uno se pregunta ¿cuándo va a terminar la crueldad y la maldad? Lo de esa joven Lemoine contra Ian Moche no tiene ni pies ni cabeza, no tiene sentido, no tiene corazón, no tiene sensibilidad. Miren lo que está haciendo padecer a un chico de 13 años, debe tener ahora Ian, 12, 13 años. Chico autista, que es brillante, que es sensible, pero que tiene que confrontar con esa realidad propia. Bueno, ahí está procurando que terminen con el hostigamiento telefónico que seguidores de Lemoine le están haciendo permanentemente desde hace bastante tiempo. Hola gente, este es un video que les hago a todos para poder decirles lo que siento y cómo realmente estoy, porque ya la verdad, si me notan enojado, si me notan en un momento de llorar, ¿qué quieren que les diga, gente? ¿Qué quieren que les diga? Yo ya estoy aguantando esto desde hace más de un año. Lógicamente, puedo desahogarme como se me cante. Por lo tanto, si me ven llorar en un momento, no me digan ¡ay, no! Es acting de la madre que tiene la enfermedad de no sé qué. Bueno, dejen de inventarle condiciones a mi madre, por cierto. Y dejen de inventarme condiciones a mí, que están, lo que menos están diciendo de mí, que yo soy autista. Que, o sea, lo tengo que decir de mil maneras. Yo la verdad ya estoy harto. Estoy harto de que desde hace unos días, desde el domingo pasado, que recibimos unos audios indignantes que recién se lo voy a poner al final del video. Ni siquiera puedo escucharlos todos porque realmente son horribles. Lilia Lemoine es famosa porque dicen no tiene cabeza, pero puede tener corazón y tendría que usarlo, ponerlo en actividad. ¿Cómo va a estar dejando el campo abierto para que aparezcan personajes, porque doy por descontado que no es ella la que lo llama, personajes que sean capaces de llamar y de afectar a un jovencito en las condiciones de Ian Moche? ¿Pero por qué decimos esto? Hay que ver, para entender de qué estamos hablando, lo que ha dicho Lilia Lemoine. Estamos en una sociedad hipócrita en la que una señora puede lucrar con un hijo menor de edad y llevarlo a los medios haciéndolo actuar de autista, ¿sí? ¿Cómo? Para. Habló de la madre de Ian Moche, Sí. una mujer que no está bien de la cabeza con lo que hace, lo vemos como sociedad y se lo dejamos pasar porque le es ¿Por qué negocio para el decimos está bien de la kirchnerismo. cabeza, Otra Lilia? vez. ¿Alguien vio los informes de lo que hace la madre de este chico y no se preocupan? Hay gente preocupada por esta situación y nadie dice nada. Y le echan la culpa al presidente de algo que está haciendo la madre del chico. El presidente en ningún momento atacó a un chico con autismo. Tengo acá lo que es la citación a declarar en la Fiscalía 39 para el día 28 de mayo, por el tema Ian Moche. Es una ridiculez. ¿Qué es una ¿Desde ridiculez? cuándo uno tiene que ir a declarar? Primero, yo no dije nada de Ian Moche, yo hablé de la madre de Ian Moche. Segundo, la denuncia la hizo Marcela Pagano. Es una de Pero la las Fiscalía la toma. decenas de denuncias ridículas que hace el fiscal, tiene un pedo atravesado en la cabeza. Marlene Spezzo abusa de su hijo, yo lo creo. ¿Abusa en qué sentido, perdón? Lo utiliza. Me da mucha vergüenza, pero también me da mucha pena hasta por ella. Imaginen el caso de Ian Moche, que es quien tiene que tolerar que lo llamen, que lo molesten, que lo perturben, que no le dejen hacer su vida, que no reconozcan una condición que él tiene que afrontar y que tiene sus dificultades, que ataquen a su madre, porque su madre ha defendido muchísimo el tema de la discapacidad, que ha vivido de atropello en atropello por culpa del gobierno. Entonces, todo esto que acabamos de escuchar es parte de esa degradación de la que hablábamos en un principio en nuestro programa. Vamos a tener, ella, Lemoine, entre otras cosas, dijo que Milei no se metió con Ian Moche. Sí lo hizo, hay un reposteo que podemos mostrar que marca claramente, a ver si está ahí. Quisiera verlo mejor. Eso es. Pautino llevó a un nene, no sé a quién le dice, a un nene con autismo para que opere contra Milei. Dice un hombre gris. Lo retuitea, lo repostea Milei. Resulta que el nene viene de una familia ultra kirchnerista. Tenía fotografías
con muchos hombres y mujeres de la política. Ya lo habían utilizado con Massa y Cristina Kirchner. Esto es lo que hizo el presidente de la República, reposteando, atacando a un chico con autismo de 12 años. No lo puede negar Lemoine. Y tampoco se puede pasar por alto el exabrupto que comete en cada una de sus presentaciones en este tramo que hemos compartido con ustedes contra este joven. De esto queremos hablar. ¿Seguirá dando resultado la crueldad, la insensibilidad, la irrespetuosidad? ¿Seguirán rindiéndole? ¿O eso que marcábamos en un comienzo, de los 6 de 7 meses en caída permanente de Milei, tienen que ver con esto? Y el ascenso de Lula se debe considerar al amparo de lo que ha ocurrido justamente por su condición de víctima de una situación que no se puede presentar desde el punto de vista diplomático en la relación de países, sobre todo tratándose de Argentina y Brasil. Hablando de insultos, vamos a recordar lo que Milei hizo respecto a Lula y eso que decían los colegas de Urgente 24 sobre cuál ha sido la repercusión. Para Lula muy buena, para Milei parece que no. Che, los micrófonos estos, ¿quién los mandó a tocar? ¿El ladrón? El kirchnerismo, es decir, la versión argentina de el presidiario, ¿sí? El kirchnerismo había devorado casi todos los stocks a su alcance. Para colmo, la basura calva no me permitió visitar a mi amigo injustamente encarcelado. Y en Argentina tenemos como factor económico lo que llamamos el riesgo Cuca. Acá en Brasil hoy tienen el riesgo Lula y se refleja claramente en el mercado accionario. La basura calva. Hay que ser solamente un Milei para comportarse de esta manera. Ahí está, afeitado por su esposa Lula, que estaba en ese momento siendo atendido con quimioterapia y sabemos que estas cosas ocurren. Cuando él dice eso de Lula, está haciendo valer esa crueldad que no se sabe de dónde viene y que es el verdadero drama que tiene que afrontar. Yo sé de paso qué le estará pasando ahora, porque se lo vio desencajado la última vez que anduvo públicamente allá por Colombia. Y ahora no aparece, no está. Él no tiene manera de hablar con este desprecio, no se debe aceptar. Pero además ya caer en directamente el mal gusto, la crueldad. Una persona que ha tenido que afeitar su cabeza porque está en quimioterapia, que le diga la basura calva. ¿Quieren verlo de nuevo? Se puede, porque me parece que vale la pena. ¿De qué estamos hablando? Ya estamos en la cuestión de los valores. Olvídese hasta de los datos estrictamente políticos. Veámoslo otra vez. Los micrófonos estos, ¿quién los mandó a tocar? ¿El ladrón? El kirchnerismo, es decir, la versión argentina de el presidiario, ¿sí? El kirchnerismo había devorado casi todos los stocks a su alcance. Para colmo, la basura calva no me permitió visitar a mi amigo injustamente encarcelado. Y en Argentina tenemos como factor económico lo que llamamos el riesgo Cuca. Acá en Brasil hoy tienen el riesgo Lula y se refleja claramente en el mercado accionario. ¿Cómo tiene seguidores? Yo tengo mucha curiosidad. Ya no por Milei, que es diáfano, si se quiere, en sus inconductas, en sus desvaríos, sino por los que lo siguen a él, que lo pueden apreciar porque uno está afuera de Milei. Y sin embargo hay personas que lo acompañan y deben ser todavía millones, que están de acuerdo con ese comportamiento, con esa manera de ser. Son así en su vida, cada uno de ellos, porque seguramente se compadecen con lo que es Lula en sus actitudes. Bueno, vamos a ponerle un poquito de humor. Esto es de inteligencia artificial. Lula cantándole ay Javier, a Milei. Seja tão bosteiro que querendo salvar a Bolsonaro haces campaña para Es el mecanismo de defensa al que a veces apelamos.
porque es muy duro, ya no sabemos qué decir para confrontar con las barbaridades, los disparates, los desvaríos de Milei. Sus insultos, ya sea a Ian Moche, ya sea a Lula, en ese sentido, salvo vivir de rodillas frente a los poderosos locales, porque además la personalidad de Milei no tiene nada que ver con la de Lula. Lula es un hombre valiente, Milei es un cobarde que acaba de darle a la mafia de Clarín, Telefónica, cuando tiene en su Twitter los peores insultos, muy merecidos por otra parte para Clarín, cuando dice que es una estafa y que es una mafia. Eso es verdad, pero a esos estafadores y a esos mafiosos, por cobardía personal, termina entregándoles Telefónica, nada menos que Telefónica. Cerraron todo el circuito. Y ahora hoy, si usted mira, esa mafia se encuentra con un título magnífico en el que dicen el gobierno va a comprar 10.000 millones de dólares. Todo para crear expectativas positivas, porque no pueden hablar de lo que verdaderamente le sucede a la gente. Tienen que buscar en la expectativa, en la mentira. Mañana se cumple un aniversario del anuncio, traicionando la veda de 2019, el anuncio de Clarín de que iba a ganar Macri. Eso fueron capaces de hacer. Y aprovecharon, generaron esa idea, vendieron y después recompraron acciones, porque en ese momento les sirvió. O sea que además lo usaron como negocio. Mire lo que es Lula. Hay que acceder a la educación pública, sí. Y esto lo hace el presidente de Brasil, no el de acá. O que significa para você estar no Instituto Federal? Eu, enquanto pessoa PCD, significa superação, né? Eu queria te agradecer pela educação, porque é um sonho estar aqui na Federal e é culpa sua. Fui o presidente que mais fiz de institutos federais na história do país. Porque como eu não tive universidade, eu quero que as pessoas iguais a mim tenham. E nós, de uma classe mais baixa, pode ter oportunidade de melhores empregos. Não tem ninguém mais baixo que outro. Você é da classe que foi esquecida historicamente. Por que é que nós criamos o ProUni? Por que é que nós criamos a cota? Para colocar os pobres da periferia que estudam em escola pública na universidade. Para colocar o povo negro na universidade. Sabe, porque se você não fizer isso, o país vai ser sempre igual. Porque a educação transforma a vida, a educação liberta e sempre vai libertar nesse país. Y cuando nos referimos a los medicamentos, nos encontramos con una situación muy compleja en la República Argentina y completamente diferente también para Brasil, porque la cuestión son los modelos. ¿Qué es lo que se quiere hacer? ¿Servicio al pueblo o servicio solamente a una clase dominante? Para lo cual es necesario castigar al pueblo en los precios, en los subsidios, en la posibilidad de otorgar gratuitamente a los más débiles, por ejemplo, los remedios. Ya sabemos lo que pasa en la Argentina. Veamos lo que sucede en Brasil. Tudo isso eu pego na farmácia. 5 caixas todo mês eu pego. Vocês sabem que eu sou do tempo em que as pessoas pobres iam no médico, o médico dava receita, as pessoas levavam a receita para casa, colocavam embaixo do travesseiro, ou colocava dentro de um copo na prateleira e ficava esperando chegar o dinheiro para comprar. Era dor de cabeça conseguir meu remédio, viu? Era sofrimento. E tinha que deixar de comprar 1 quilo de açúcar para comprar o remédio. Aí nós inventamos de criar a farmácia popular, garantindo um direito humanitário de que todo mundo tem o direito de ter um remédio para salvar a sua vida. Só ir ali buscar o remedinho, tomar, no outro mês vai de novo, né? Aí quando terminar aquela receita, vai, renova e vai pegar o remédio de novo. É bom demais, homem. Portanto, farmácia popular é uma coisa extraordinária que já garante 41 remédios de uso contínuo para que as pessoas possam sobreviver. Mire, yo entiendo que para eso se es presidente. Hasta el 2015 se vivió, quieran reconocerlo o no, una situación parecida. Estaban los medicamentos gratuitos, estaban al alcance de la gente. Ahora en Brasil, desde la primera presidencia, pero también en esta, Lula procede de esa manera, tratando de acercar a la gente, a los más débiles. ¿Qué hace un pobre que necesita un remedio? Que le duele algo y no se puede atender. ¿Cuántas personas hay doloridas que tienen que saltearse algo de esos medicamentos, de esos calmantes, de esos alivios? Es muy duro lo que está pasando en la Argentina. Los que no
tienen ese tipo de problemas, no los saben ver, no los quieren descubrir. Y si los ven, no les importa para nada y nos tiene que importar. En Brasil sí importan. Pero además, vamos a ir a las cuestiones económicamente más trascendentes de las que derivan los comportamientos posteriores. Mire lo que pasa con la industria automotriz. ¿Qué está haciendo Lula con la importante industria automotriz? Se disparó. Es extraordinario lo que ocurre, véalo. A gente vai voltar a emplacar 3 milhões de carros. A venda de veículos novos no primeiro semestre foi a melhor em 15 anos. E a venda de veículos novos aumentou 15% este ano. A maior alta registrada é entre modelos elétricos e híbridos. Quer mais, Bueno, ahora mire esta placa de lo que pasa en la Argentina. Esta es nuestra realidad. Estamos hablando de julio del 2026 comparado con julio del 2025. Lea conmigo, 37.000 vehículos el año pasado, 16% para abajo ahora, 31.000 vehículos. Esto es lo que pasa. Esta es la diferencia de modelos, como bien señala Guido Agostinelli. ¿Por qué tiene que insultar y por qué no habla de los datos? Porque los datos, desde que asume Milei, que recordemos que es diciembre del 2023, versus cuando asume Lula, que es enero del 2023, los datos son bien diversos y nos muestran dos modelos completamente distintos de país. Con la producción manufacturera, modelos muy distintos y la verdad que los resultados también son muy distintos, por eso se entiende que él haya ido a insultar en vez de hablar de datos o hablar de economía como aparentemente lo que le gusta o es el expertise del presidente que se pone en las redes sociales economista. Y vamos a demostrarlo de esta manera, con las clásicas placas de AR12. Es la manera de ver. Esto usted lo puede trabajar como ciudadano, no deje de hacerlo. Mire, Lula da Silva contra Milei. Del 2023 hasta hoy, Lula desocupación 5.6, Milei 7.8 en ascenso. Informalidad laboral, en Brasil 37%, acá 44%, también en ascenso, lamentablemente. Empleo privado formal, más 5.433.000 y pico. Acá menos 235.000. Lula versus Milei. Modelos distintos. El modelo que se sueña otra vez para la Argentina contra el actual del país. Producción manufacturera, 2,4 para arriba en Brasil, 10% para abajo en la Argentina. Salario privado registrado, 8% para arriba en Brasil, 3,6% para abajo en la Argentina. El salario mínimo, más 11% para arriba, mientras que el salario mínimo en la Argentina ha caído casi el 40%. Lula versus Milei, modelo versus modelo. Estar cerca de lo propio, vivir con soberanía, porque además la placa tendría que hablar también de los valores en pugna. ¿Qué es Lula y qué es Milei? Inversión extranjera, 77.000 millones de dólares para Brasil, 3.000 millones con el RIGI, con toda la bestialidad que han hecho desde el punto de vista legal, están en los 3.000 millones. Esto es lo que pasa con dos modelos en pugna. Ahí está en pantalla partida muy claramente esta placa que debería ser inolvidable. ¿Quién es uno y quién es otro? Miren lo que son cuando pasan por la ONU. Ambos estuvieron en la ONU, la concurrencia para Lula, mire. Y la de Milei, que se ufana de ser un personaje extraordinario en el mundo lo sigue. ¿A dónde lo siguen? Cuando las personas tienen alguna autoestima, algún valor, alguna representatividad, a Milei no lo va a ver nadie en la ONU. Por lo menos no ha sucedido hasta ahora. Y Lula mire cuál es el resultado que tiene, porque va a hablar con criterio, no los disparates, los insultos, las estupideces, abajo el comunismo, abajo el socialismo, vamos a matar a todos los comunistas, cualquier cosa que se le ocurra. ¿Quién va a sentarse ahí arriba donde mostramos que está hablando Milei? Nadie. ¿Quién puede tener interés? La misma curiosidad me provocaría que estuviera llena la sala, que la que me genera el hecho de saber que hay votantes todavía. Son como Milei, se comportan como él, hablan como él, los votantes de Milei, quieren el mundo que quiere Milei, son capaces de insultar a un niño, son capaces de insultar a mujeres, simplemente porque como ciudadanas de vez en cuando tienen una opinión que pueda ser negativa. ¿Cuántos gobiernos se tienen que bancar eso? Bueno, mire lo que le pasa a la Argentina por personajes como Milei. Vamos a escuchar el peor insulto que se le puede haber entregado a la Argentina en las últimas semanas. Va a hablar el representante, el virrey
de los Estados Unidos en la República Argentina, Lamelas, cuyo apellido por otra parte es bastante inapropiado para este tiempo en el que se está de rodillas frente a él por parte de Milei. Veamos lo que ha dicho Lamelas en estas horas sobre lo que es un ataque a la soberanía de la Argentina sobre China. ¿Cómo se puede meter en la dilucidación de la política que la Argentina quiere emplear? Ya recuerdo cuando hablaba en el Congreso y se postulaba para embajador y decía vamos a ir provincia por provincia. ¡Qué irrespetuosidad! Bueno, y ni hablar de lo que decía también en aquel momento de Cristina Kirchner, queriendo asegurarse que estuviera presa el embajador de Estados Unidos. Ahora el tipo está acá, es una basura, es un personaje insólito, propio, digno, representante de Trump. Y ese personaje viene y dice, por favor le pido que tenga una reacción como argentino frente a esto, que sienta la importancia y la trascendencia que tiene la observación de este discurso de este personaje. La seguridad energética de los datos es seguridad nacional de ambos países. Empresas estadounidenses y del mundo quieren entrar en la Argentina, pero quieren garantías que sus datos son protegidos y están en redes de confianza. China exige sus empresas que le den al Estado chino acceso a cualquier dato que pasa por su tecnología y sus redes de AI, todo controlado por el Partido Comunista Chino. Esto no vale. Y tampoco va a ayudar a atraer inversores extranjeros a Vaca Muerta. Es insólito. ¿Sabe quién es el primer comprador de todo eso que el embajador de Estados Unidos está diciendo? Estados Unidos. Ya lo vamos a desarrollar. Bueno, han recalculado, cuenta Ámbito, el valor de Vaca Muerta. Estiman más de 30.000 millones de barriles, casi el doble de lo que se creía. Vaca Muerta vale todavía más. Gracias, señora. Muchas gracias, porque eso sí es trabajar para la Argentina, aquello que ahora recordamos. Por amplísima mayoría aprobó en el marco de las instituciones como corresponde el Parlamento argentino. Y quiero una vez más agradecer a los distintos partidos de la oposición que acompañaron este proyecto en su esencia particular, que es la de recuperar un instrumento básico, más allá de los matices y las diferencias, más allá de las lógicas diferencias que tiene que plantear un partido político de la oposición. Lo cierto es que por primera vez tenemos una ley votada con una mayoría como no se había obtenido otra desde el año 2003 a la fecha. Es decir, resultaba incalculable lo que esta mujer estaba haciendo por su país. Ahora es el doble de lo que parecía muchísimo. ¿Se acuerda? Hasta la semana pasada decíamos Vaca Muerta, salvación de buena parte de la economía y de la vida de los argentinos. Bueno, estamos el doble mejor en cuanto a las expectativas. 30.000 millones de barriles. Valía la pena aquel discurso de Agustín, si me permite, el chivo, Rossi. Hubo con el 22% de los votos tomar la cadena nacional y pedirle que los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la mayoría automática se vayan. Hubo que decirle al Fondo Monetario Internacional que no íbamos a seguir más su receta económica y que no le íbamos a aumentar las tarifas a las privatizadas. Tuvimos que renegociar nuestra deuda. Y la deuda que no habíamos asumido nosotros desde la dignidad, con el apoyo de algunos y con el escepticismo de la mayoría. Después vino Cristina, pero al poco tiempo la presidenta le dijo a todos los argentinos que queríamos que el ahorro previsional de los argentinos lo dejen de manejar algunos para que lo empiece a manejar el Estado para beneficio absolutamente de todos. Y nacionalizamos las AFJP, una de las herencias perversas que nos habían dejado.
Ahí estaban los que pensaban que era nuevamente el poder corporativo el que se tenía que hacer cargo del gobierno, y la presidenta respondió con la ley de medios que este Congreso debatió y sancionó. Sabemos que tenemos que ir para adelante. No somos como el agua de estanque. No nos quedamos quietos. No nos queremos pudrir. Nos subleva un pobre, un necesitado, un desocupado. Cada una de esas cosas están en cada una de las decisiones que tenemos. Estamos convencidos que la Argentina tiene un futuro próspero. Qué buen discurso, ¿no? Hay un libro con los discursos de Rossi. Cuando se encendía así, incomparable, ciertamente. Pero es que el tema lo valía. Era maravilloso luchar por eso. Y ahora tener tanta razón como han tenido. Y debe ser formidable. Debe caminar más ancho todavía. Él por su discurso y la señora por haber puesto el cuero. Para que esto fuera posible, para que los argentinos hoy sean dueños de Vaca Muerta, de YPF. Si no, esto sería Repsol, por ejemplo. Sería una firma internacional. No sería suyo. No sería suyo. Nada más, ni nada menos. Eso puede hacerse desde la presidencia. Vivir de rodillas como Milei y que venga un tal Lamelas y diga qué es lo que hay que hacer con China. Estados Unidos a la Argentina diciéndole qué es lo que tiene que hacer. O se puede tener este tipo de discurso, bien distinto al de Lamela, bastante más pro-argentino y pro-respetuoso de la argentinidad. Fernando López de Alessandro dice en esta andanada de la derecha internacional algo así como: qué suerte que nos quedan México y Brasil, ¿no? La geopolítica latinoamericana te marca que los dos grandes latinoamericanos son México y Brasil. Y los dos grandes están siendo gobernados por gobiernos de izquierda democrática. Brasil es al día de hoy la 11ª potencia del mundo. Llegó a ser la 7ª. En el primer gobierno de Lula era la 7ª potencia mundial. Tienen programa espacial los tipos. No estamos hablando de una cosa chica. Estamos hablando de un global player, disculpa. Un jugador global. Por lo tanto, si Brasil cae, el problema es grave. Mira, un gran político internacional de derecha, un gran estratega internacional de derecha, Henry Kissinger, decía con mucha razón: hacia donde va Brasil va América Latina. Bueno, estamos atentos por eso a Brasil. Hay algo que destaca de Lula, que es su coherencia de toda la vida, desde que era sindicalista hasta ahora. Y esto se nota muy claramente y posiblemente sea la carta de la gran victoria que tiene que obtener en 3 meses más. Lula, muito obrigado a você por ter vindo. Se o povo não se interessar por política, alguém se interessa. E quanto menos o povo participa, mais alguém participa por ele. Eu fui para Brasília para conversar no Congresso Nacional, conversar com os deputados. E qual foi a grande descoberta da minha vida? É que não tinha trabalhador no Congresso Nacional. Aí eu fiquei pensando, a gente quer que esse Congresso faça uma lei para beneficiar a gente, não tem ninguém nota aqui. É porque é humanamente impossível você ter a quantidade de gente que está passando fome que tem na América Latina. A Justiça Eleitoral acaba de confirmar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva do PP na disputa da presidência da República. O Brasil é a minha causa. O povo é a minha causa. E combater a miséria é a razão pela qual eu vou viver até o fim da minha vida. A ONU anunciou hoje que depois de 3 anos, o Brasil voltou a sair do mapa mundial da fome. A primeira coisa que ele fez foi pôr comida na mesa do pobre, do trabalhador. Eu não quero ser mais um presidente só do Bolsa Família. É tudo mais, mais e mais. É preciso ter mais. O grande patrimônio dessa pátria não é apenas o capital, é os trabalhadores. Era só mais Silva com a estrela que brilha. Vamos a ir saludando a nuestros amigos de internet con esta canción pegadiza, agradable, que tiene que ver justamente con la personalidad de Lula. Hay veces que es un desprendimiento de la naturaleza de la persona aquello que pensamos, el poema que podemos escribir, la canción que podemos cantar. Tiene relación esto que estamos oyendo, préstele atención, con Lula.
lado e era só mais Silva com a estrela que brilha. Ele é brasileiro, trabalhador y familia. Y recuerde que nos puede ver también en Página 12. Está leyendo Página 12 y de pronto dice, ¿qué estarán haciendo en AR12? Hace clic ahí arribita y ya está con nosotros. Vamos a contarle una historia que tiene que ver con las mafias mediáticas que están permanentemente en juego y que son verdaderamente el enemigo del pueblo, porque son las que auspician a estos personajes. No dejo de pensar en el título de tapa de hoy de la mafia de Clarín. El gobierno va a comprar antes de las elecciones. ¿Quién se va a acordar cuando no se compren esas 10.000 millones de dólares? Las reservas son una gran mentira. Las reservas están... Mire, Lamelas, Estados Unidos, es flor de vivo el tipo, dentro de todo. No cuesta ser vivo en la Argentina de Milei, porque lo favorecen todo. Pero él no dice nada del swap. ¿Sabe? ¿Se acuerda que la semana pasada hicieron un swap con China por 19.000 millones? Porque a Estados Unidos le conviene que Argentina se golpee el pecho mentirosamente diciendo tenemos todas las reservas. Tienen el swap y otras formas de mentir las reservas. Pero Clarín le pone, compran 10.000 millones de dólares antes del 2027. Más o menos como la promesa de que se vienen los mejores 18 meses del año. Después, ¿quién se va a acordar salvo que lo esté pasando mal? Jugamos contra gente que quiere quedarse con todo y tiene con qué. Tienen no agallas, que es lo que se refiere a la valentía. Tienen el desenfreno de la avaricia. Bueno, mire lo que ha pasado. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Por Tecnópolis. Mire, lea conmigo, La Política Online cuenta que el gobierno ya redactó el decreto para entregarle Tecnópolis a los Aguiar, a los 6 hermanitos Aguiar. El gobierno tiene listo el decreto, bueno, menos mal que Esmeralda Mitre, porque si no serían 7 para repartir. La estafaron y no sé si en este momento accede a algo de la Nación. Entregarle la licitación de Tecnópolis a la Nación y Live Nation. La agencia de bienes ya tiene lista la adjudicación del predio. Desde Nación habilitaron que los futuros concesionarios, bla, bla, bla. Uno de los activos más tentadores de Tecnópolis es su estadio cerrado, con una inversión de 15 millones de dólares. Bueno, van a hacer un gran negocio, como ya lo hicieron con el Arena. Veamos lo que es Tecnópolis. Con esto se queda ahora la Nación, los Aguiar. ¿Qué han hecho que no sea prometer servicios de aquí a llegar a las elecciones? ¿Qué han hecho que no sea hacer pensar a Milei, te preciso, Aguiar, te preciso, Mañeto, los necesito a ustedes, así que lo que pidan lo van a tener? Esta es una extorsión, porque un medio de comunicación participando de estos intereses no puede hablar de lo que significa que estén participando ellos mismos de estos intereses. Entonces el periodismo no vale nada, el gobierno no vale nada y la transacción que hacen es deplorable. Mire lo que es Tecnópolis. Pero mientras tanto también es interesante ver, sígame, vamos a hacerlo muy rápido, le digo a Nicolás y a Juan Manuel. Mire, La Nación con respecto a Tecnópolis, rápido, 25 de septiembre del 2012, desvío de fondos a Tecnópolis, es decir, siempre en contra, siempre hablando mal. Pongamos uno tras otro estos títulos. Tecnópolis, dueño de una empresa millonaria, pero vive en una villa, una señora. Mentira, es lo que ellos compran ahora, se lo quedaron finalmente. Denuncian irregularidades en Tecnópolis durante el gobierno de Cristina Kirchner, un sonsonete que tenemos hartos ya de escuchar en nuestra vida. En protesta por las inundaciones, hackearon la web de Tecnópolis Televisión. ¿Qué más? Lea. Porque esta gente la que se quedó ahora con Tecnópolis, La Nación, los Aguiar, el gobierno cerró Tecnópolis por este fin de semana y hay polémica por irregularidades, una muestra de autos. Lo primero que tenías de septiembre del 2012, hay 1000 de estas, pero estamos terminando con diciembre del 2025. ¿Cómo será la licitación de Tecnópolis? Se preguntaban en el momento en que el candidato era Foggia, porque Foggia tenía una secretaria, y Adorni y su señora, que trabajaba para Foggia también, hacían fuerza con Karina Milei, que en aquel momento habrá pensado que el mejor 3% era el de Foggia, pero ahora resultó que hay mucho más en La Nación. Mire, es asqueante lo que pasa. Yo lo invito a esa indignación que solamente tiene que ver con la lucidez. No se trata de que me tire algo al televisor o a lo que sea, no.
Se trata de entender que esta gente es muy dañina, porque para hacer todas estas estafas tienen que ser muy malos con todos aquellos que confronten y tener a una señora presa en un balcón y proscribir a millones de argentinos que todavía no saben si van a poder o no votarla en caso de querer hacerlo, y hostigar permanentemente a toda persona que ellos sepan que estuvo antes o que puede estar mañana en función de una política que, por supuesto, Tecnópolis era para el pueblo, no para la nación. Es muy distinto. Ahora, si no lo sabemos ver, esta placa también es importante, la inflación. Vuelve a dispararse la inflación. Por lo menos iba a bajar de 1,9, llevaba 3 meses en una inflación, por supuesto, mentirosa, mal medida. Saben, cuando se fue Marco Labaña quedó muy, pero muy claro que Marco Labaña se había cansado de mentir con esta y quería, en todo caso, ajustarse un poco al reglamento de lo que es un funcionario. Lo echaron, se fue, no se sabe. Pero ahora reaparece la inflación en 2.1, no 0, lo tenemos por ahí a Milei. Si lo encuentran vale la pena pasarlo y poner otra vez esta placa, en la cual él decía 0%, le decía a uno de sus periodistas. Hace un ratito lo estábamos escuchando. En julio, en agosto, primero decía en julio, en todo caso corrigió con agosto de este año, 0 íbamos a tener. ¿Sabe esta de julio del 2025 comparada con la de julio de 2015? Es el triple. ¿Se acuerda el cartelito de Patricia Bullrich? Siempre tan impresentable, pero en aquella época peor todavía. Iba con un cartelito al Congreso, rodeada de otros líderes políticos, que mostraba lo que ellos entendían que era la verdadera inflación, porque se discutía la del gobierno. Bien, compárela, la que ellos ponían como muy mala con esta, que para disimular en este día le ponen, van a pedir 10.000 millones de dólares. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo se comprueba? ¿Dónde está? ¿Por qué no los compran a futuro? Todo tiene que ver con una cháchara infernal hecha para que usted se duerma, para que usted crea que, bueno, mira, estamos mal. Como dicen algunos, todavía hay gente que no da el brazo a torcer y dice, no, yo creo que ¿todavía qué? De verdad, ¿todavía qué? A ver, lo de Milei, otra vez. Bueno, vamos a... Porque vale la pena, ¿eh? Estos son recordatorios importantes y trascendentes. Después tenemos que entrar al capítulo Caputo de hoy. Espero que nos den los tiempos, porque el personaje se ha convertido en un cómico. Todo lo que dice es de risa. ¿Lo tenemos a Milei ahí? Sí, lo sigo con Caputo. Sí. La placa de la inflación acaba de verla. Caputo dice... No estamos bien, pero vamos bien. Atención, esta frase. De vuelta, lo digo porque se habla mucho de estos temas y está bueno aclararlos. Y los datos son contundentes y aclaran. Esto no quiere decir que estamos bien. Esto quiere decir que vamos bien. Bueno, no estamos bien, vamos bien. Era aquello que decía Milei, Menem. Morosidad de las familias, gobierno a gobierno. La gente no llega a fin de mes, ¿vio? Mire lo que pasa en los países. Pero préstele atención, estas placas de AR12 son, para mí, muy valiosas. Ayudan a entender, porque si yo le digo 2%, 4%, 8%, cuando usted termina de escuchar me dice, ¿qué fue lo que dijo? Pero esto, en cambio, usted lo está mirando. Y yo lo acompaño. Con Cristina Fernández, la morosidad, 2.3, había salario, ¿vio? Con Mauricio Macri, que fue destartalando todo, la morosidad estuvo en el 4,2%. Con Alberto Fernández, bajó otra vez, mire, con Alberto Fernández, 2,8%. ¿Y qué pasa con Milei? 12,8%. Esto es 6 veces más morosidad que en los tiempos de Cristina Kirchner. ¿Se da cuenta de lo que pasa en el país? Estas cosas, esto usted lo puede trabajar, ¿eh? Usted lo puede ver, lo puede saber. Todo lo que quiera saber, trabajando de ciudadano, está a su alcance hoy día. Hay muchos elementos, no solamente la televisión, no solamente los que hablamos aquí. Usted mismo puede, y es importante que lo haga. Porque cuando usted lo trabaja y finalmente lo ve y lo hace suyo, es más que cuando se lo decimos desde aquí. ¿Qué más dice Caputo? ¿Se acuerdan de Menem? A ver, Menem.
a Milei. Bueno, pero ustedes me podrían decir, la inflación aún es alta. Sí, aún es alta, pero quiero decirles que la inflación a mitad del año que viene se va a terminar. Nosotros hemos fijado la cantidad de dinero a mitad del año pasado. Eso quiere decir que la inflación tiene fecha de defunción y es a mitad del año que viene. Así que ahora es el momento de empezar a pensar en crecer. Se los digo de nuevo, para mitad del año que viene en Argentina no va a haber más inflación. Y tenemos la inflación a la baja, la cual va a desaparecer a mitad del año que viene. Va a desaparecer. La inflación va a ser problema del pasado. Nosotros sabemos que para mitad del año que viene la inflación va a dejar de existir. ¿Tendrá fluctuaciones? Sí. ¿Podrá bajar más rápido o más lento en función de lo que hagan los degenerados fiscales? Pero inexorablemente va a colapsar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, vos dejás la cantidad de dinero fija y hasta 24 meses seguís teniendo inflación, quiere decir eso. Sí. Por eso que yo que digo, que la inflación se termina a mitad del año que viene. A mitad del año que viene o agosto, digamos, la inflación va a converger a 0, y algo. Claro. Digamos, seguro va a empezar con 0. Crecimiento, está claro que el 2026 va a ser un gran año. La inflación va a seguir bajando. Como te digo, inevitablemente va a converger a los niveles internacionales porque, de vuelta, trabajás para eso. En economía no hay casualidad, es todo causalidad. Es de esperar que para el mes de agosto de este año la inflación minorista arranque con 0. Les guste o no les guste. Inexorablemente, poco más temprano, más tarde, la inflación se va a terminar en la Argentina. Bueno, las placas también hablan y permiten entender. Este tramo es algo que nos parece muy importante que usted considere. Porque no se puede, esto no es un programa de entretenimiento, esto no es para pasar el rato, esto es para que juntos crezcamos, si fuera posible, entendamos en la medida en que nosotros, para contarle algo o para intentar explicar, primero tenemos que entenderlo y trabajamos mucho, son horas las que previamente a este programa estamos aquí. Se lo digo para que se entienda por qué lo invitamos a participar. Porque es importante dentro de sus posibilidades que trabaje de ciudadano. Felisa Micheli habla de qué es lo que tiene que ver con la deuda, por qué la gente debe tanto, y porque el salario no le alcanza, y como no le alcanza tiene que pedir, y pide, y pide, y pide, hasta que no puede más. Cuando no alcanzan los salarios, cuando no alcanzan los ingresos de un jubilado, los salarios de un trabajador, ¿qué se hace? Es un mes que pedís prestado, al otro mes podés volver a pedir, pero llega un momento en que si no resolves el problema de base estructural, que es que tu sueldo no te alcanza, que tu ingreso no llega, con tu ingreso no llegas a fin de mes, bueno, entonces se acumula ese endeudamiento y pasa lo que está pasando hoy en la Argentina, que es dramático, yo creo que es dramático. Sí. Mire, recién decía Milei que la inflación iba a bajar salvo por los degenerados fiscales. Usó esa palabra propia de su lenguaje, degenerados fiscales. Bueno, ellos están llevando a cabo la inocencia fiscal. Están queriendo instalar la inocencia fiscal. Entonces, ¿quiénes son los degenerados? Habría que preguntarle a Milei. Los que determinan situaciones como las de este científico. Su nombre es Antonio Galarza. Es investigador. Tiene que trabajar también para completar su salario magro como científico. Tiene que trabajar en un Uber. La verdad que es una situación complicada para todos los docentes, los investigadores. Mi historia se enmarca en este contexto, lamentablemente. Bueno, este año tuve que empezar a trabajar como chofer de aplicación, no a tiempo completo, por supuesto, pero sí para complementar mis ingresos, porque la verdad es que me complicaba mucho llegar a fin de mes. Estaba, no sé, 200.000 pesos abajo todos los meses, entonces un poco la opción era, como le está pasando a mucha gente, empezar a endeudarse o, bueno, ver de qué manera uno mejora sus ingresos. Mire lo que un empresario que tuvo que cerrar Wilder, una fábrica muy importante que nutre a Puma, a Adidas, etc. Piensen la próxima vez que voten. Esto les dijo el empresario llorando a los 120 trabajadores frente a los cuales se plantó para decirles:
no aguanto más, no puedo más, hace 1 año y medio que no puedo más. Tenemos que terminar, no sé si les voy a poder pagar todo, la mitad o nada, pero tengo que parar ahora mismo. Yo hablé esta mañana en Radio 750 con una señora, Mirta Ayala, que trabaja allí. Me partió el corazón. Escúchela. No sé cómo explicarte esa parte por el tema de que la cabeza se te va a mil. Muchas somos madre, cabeza de familia, tenemos que sostener un hogar, tenemos hijos estudiando, es mucha cosa que nos pasó en el momento y decís, ¿y ahora qué hago? ¿A dónde voy? ¿Para dónde tiro? Y que te digan, no sabemos si le vamos a poder pagar. Puede ser que le paguemos todo, el 50% o nada. Ni siquiera la liquidación nos dieron. Yo lo sentí como una amenaza, como que los culpables éramos nosotros. Pero no somos los culpables. O sea que yo no me sentí como culpable de algo que en realidad yo no voté, pero bueno, tampoco es que sí sé que hay compañeras que sí votaron. Bueno, eso es otro tema, ¿no? Sí. Pero decirnos como que nosotros éramos los culpables. Sí, y mientras tanto, alguien reflexionaba, Bernardo Jurado, sobre un payaso que entre a cualquier sitio convierte ese lugar en un circo. Es lo que uno inmediatamente cree ver. Escuchémoslo. Cuando un payaso se muda a un palacio, no se convierte en rey. El palacio se convierte en circo. Y ese es el resumen del mundo. Cuando el imbécil ocupa el lugar que no merece, no se eleva ni se supera. Arrastra todo hacia abajo. El palacio deja de ser palacio y se convierte en un circo y el pueblo obligado a mirar. También eso le puede pasar a un país. Aquí tenemos los disfraces utilizados a partir de sentirse Trump. Ha recorrido un largo camino de ponerse cualquier ropa que le parece que le va a dar una repercusión mediática. Entonces, ahí lo tenemos, vestido de todo lo imaginable. A cada lugar que va, le falta un gorro de chef un día que visite a un restaurante. Lo vamos a ver, seguramente. De algo que convierte en un disfraz, es de lo que alimenta la promoción, según él lo cree. Mire. Pero mientras tanto, mientras ve estos disfraces, estas payasadas, Caputo dice: yo creo que no hay nadie en la política, nadie que crea que el kirchnerismo puede volver a gobernar, que Kicillof pueda volver a gobernar. Y explico por qué. Digo, ¿por qué nadie se junta con él? Entonces, vos tenés el caballo ganador y nadie lo quiere tocar. O sea, Cristina no se quiere juntar, la Cámpora no se quiere juntar, Massa no se quiere juntar, los gobernadores no se quieren juntar. ¿Cómo es entonces? Tienen el tipo que puede ganar, pero no lo quiere nadie. Nadie quiere volver a gobernar. Hoy pasó algo que no, ayer en realidad, que no va en el sentido de las expectativas que quiere compartir con su gente. Caputo, página 12, cónclave peronista, Máximo Kirchner, Sergio Massa, Axel Kicillof, reunidos para blindar las PASO. Primer paso. Es interesante, uno sueña para que la competencia sea entre los dos modelos, entre las dos características que se le pueden ofrecer a la Argentina, porque de verdad que no hay mucho gris, ya no hay posibilidades de los grises. Y los que sean grises, por favor apártense, sobre todo si quieren representar a la izquierda. Gris, nada. Esto es para dar pelea en serio contra un establishment que se roba desde Tecnópolis o Telefónica a todo lo que encuentra en su camino, y para hacerlo justamente los castiga a los que quisieran un mundo distinto. Bueno, vamos a hacer un cierre. Hoy es el Día de los Zurdos. Yo soy zurdo. No llegué a la época en que los chicos, ni imaginan esto, le pegaban en la mano a gente de mi generación en alguna escuela
porque no se podía escribir con la izquierda. Yo cada vez que veo a alguien zurdo, hasta le he tomado simpatía a alguna persona de la política, ahora ya no, pero porque era zurdo. Los zurdos, que son los más hábiles, los más creativos del fútbol, Verbigracia, Maradona, etc. Mire, y un zurdo histórico y glorioso, Y tenemos una idea de prioridades, porque es muy importante para los que deseamos un mundo mejor, tener idea de las prioridades, de las posibilidades, de las realidades. Le mencioné como 2 veces o 3 el famoso proyecto de ALCA. Hoy una enorme necesidad de nuestros pueblos es evitar que ese veneno se implante en nuestros países y estaríamos obteniendo una gran victoria. Les puedo añadir que vemos en América Latina un movimiento que se produce. Hoy cumpliría 100 años. Cumple 100 años, Fidel. Ahí estaba hablando en las escalinatas de la facultad, primeros años de este siglo, y diciendo lo que se venía, lo que vino, que fue fantástico, esos 15, 20 años siguientes de nuestra América Latina, de nuestra patria grande. Ahora han cambiado bastante las cosas. Y también para Cuba, a la que intentan arrastrarla con medidas genocidas a la peor etapa de su historia. Ojalá que no lo consigan. La resiliencia del pueblo cubano, lo que hoy sintieron en el corazón los cubanos pensando en Fidel Castro, es lo que les permite resistir. Acá teníamos personajes como Adorni. El Día del Zurdo, en 2024, se permitió este disparate. Por eso se hizo tan despreciable. Y por eso le fue como le fue también, ¿eh? Hoy es el Día Internacional del Zurdo. Saludar a Lionel Messi, a Ángel Di María, a Emanuel Ginóbili, a Sergio Maravilla Martínez y a Guillermo Vilas. También a grandes músicos argentinos como Gustavo Cerati o Charly García. Grandes zurdos que en estos casos sí aportaron a la grandeza de la Argentina. ¿Quién? ¿Quién? Ah, era zurdo. Bueno, hasta aquí lo mío, señores. Por eso, vamos a terminar con Fidel Castro y Maradona. Celebrando que un personaje como Adorni ya no esté para ser tan irrespetuoso con alguien tan grande en el corazón de los argentinos, aunque sea por eso, aunque a él no le gustara cómo jugaba o cómo pensaba. Cuando son muy queridos los personajes, también el respeto tiene que ver con aquellos que lo quieren.